Ustedes. Yo quería compartir algo en lo que he estado pensando bastante en este tiempo y estudiando también, y es sobre el rol de la mujer a través de la historia. Parece poco espiritual lo que yo le voy a compartir, porque hay mucha historia, pero miren que también hay Biblia. Pero es bueno saber lo que ha sido nuestra historia, la historia de la mujer. La mujer tiene historia, ¿verdad? Yo les voy a compartir esto. Y vamos a estar también meditando un poquito en Eva. A ver... acá. La mujer tiene una historia que contar a través de la historia, ¿no? Y esa historia ha ido variando a través de la antigüedad, de la Grecia antigua, de Roma, a través de la presencia de Jesús en el primer siglo de la Iglesia. Nosotras, en realidad, nuestra cultura sigue siendo una herencia está muy transversalizada por la herencia greco-romana en la cultura, en la ley, la democracia. Nuestras leyes están muy cortadas y traspasadas por la cultura helénica, aunque nos parezca mentira. Y esa misma cultura se ha infiltrado en la Iglesia a lo largo de la historia para destruir el papel y el rol que Dios le dio a la mujer. Fíjense en que leyendo un material de violencia que vimos el otro día, yo encontré una definición que dice que en términos generales la violencia contra la mujer por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la inferioridad del sexo femenino. Vieron que hablan de mitos. Hablamos, cada vez que ponemos un tema, suicidio, siempre hablamos de los mitos. Bueno, la violencia hacia la mujer está sustentada en mentiras, en mitos, en cosas que no son. Una de ellas es la inferioridad del sexo femenino, su situación de desigualdad en la sociedad, que eso a veces es muy patente, a la dependencia económica, que la mujer tiene que depender económicamente, al temor que la mujer siente por la vida de sus hijos y por la propia, y eso no es un mito. Muchas veces la violencia hacia la mujer está sustentada en eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la historia. En el tiempo greco-romano, en el tiempo de los griegos y de los romanos, a ver qué, un momentito que tengo un problema acá. En el tiempo de los romanos había gente bastante importante. Vamos a seguir con esta exposición porque se me fue la otra. No sé por qué no puedo ahora. En el mundo antiguo, los romanos, estaba el derecho romano, y siempre era concebido en función de los varones, y de los varones romanos libres. Los esclavos, las mujeres y los niños o los no romanos se consideraban con una palabra que significaba res o cosa, ¿sí? Era totalmente inferior en el mundo romano. Y miren que Demóstenes, que era hoy se estudia muchas veces, era un político, llegó a decir que los atenienses contaban con 3 tipos de mujeres, ¿sí? Las cortesanas, para el placer, las esclavas para el uso diario, y llámele uso a todo lo que se le pueda ocurrir, y las esposas cuyo único rol era engendrar hijos legítimos y ocuparse de tareas domésticas. Los romanos, los avanzados, los griegos, perdón, Demóstenes era griego, y nosotros sabemos que los romanos los conquistaron, pero tomaron todos los aspectos de su cultura y de su política. En Grecia, y por tanto después en Roma, había un drama para la mujer. La mujer era, por tanto, tan menospreciada que estaba permitido y era legal y totalmente aceptado en la sociedad que cuando nacía una hija mujer se la matara.
Por tanto, se les proporcionaba muy poca educación, se concertaba su matrimonio muy tempranamente y pasaba a ser una propiedad en manos del varón. Aristóteles, el famoso Aristóteles, el filósofo que hasta hoy influye en muchas ideas de nuestro tiempo, sostenía que por naturaleza el varón era superior a la mujer era inferior. Y mientras que el varón estaba en la función de gobernar, ¿sí? La mujer debía ser gobernada. Y este principio de necesidad se extendía a toda la humanidad. Bueno, si ahora ese era el mundo greco-romano, el mundo del imperio, ¿sí? El mundo donde nació el cristianismo, pero sin embargo en el mundo judío, por lo menos el aborto y el infanticidio era impensable, estaba penado por Dios. De alguna manera la mujer estaba más protegida. Debemos decir, por ejemplo, que en el mundo romano era un mundo masculino. Había 2 hombres por mujer, o sea, porque como las mataban al nacer, porque las familias no las querían, era un mundo masculino, el varón dominaba ampliamente. En el mundo judío, si bien no tenía tanto derecho y no tenía tanto acceso a la educación, era impensable el infanticidio o el abandono del niño, ¿no? De la niña. El estatus social, por supuesto, era inferior, teníamos aquellos periodos de impureza ritual donde ella tenía que estar relegada y no podía estar en contacto con su familia, que eso también era un estigma para la mujer, y generalmente no accedía a la instrucción. Ustedes saben que el pueblo hebreo en aquellos tiempos era uno de los pueblos más altamente alfabetizados, porque ellos debían acceder a la educación y a los escritos bíblicos. Pero la mujer no tenía este privilegio, la mujer debía oír en la sinagoga en un lugar secundario. Y bueno, ni qué hablar que en el mundo judío moría el marido y era un drama, porque la viuda quedaba totalmente desprovista si no había un varón, un hijo varón que la sustentara, y si ese varón no la quería sustentar, constituía junto al huérfano y al extranjero el paradigma del menesteroso. El huérfano, la viuda y el extranjero eran lo último, los más desamparados. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento y desde los Salmos y en los profetas, Dios se autodomina el Dios del huérfano, la viuda y el menesteroso. Dios desde la antigüedad se comienza revelando como ese Dios que protege lo más débil, lo más desprovisto de la sociedad. Y eso es precioso en nuestro Dios. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó? Cuando Cristo irrumpe en ese mundo, por un lado los romanos desmereciendo totalmente a la mujer, por otro lado el mundo judío ya con otra posición, Jesús irrumpe en la historia tratando a las mujeres con una familiaridad y una cercanía que sorprendió a sus propios discípulos. Por ejemplo, cuando inicia su ministerio, que va volviendo de Caná a Galilea, Juan habla con la mujer samaritana, ¿no? Y ahí la ven sus discípulos, la palabra dice, sus discípulos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, porque era impensable que un rabino de su tiempo hablara públicamente con una mujer. Y Jesús habló públicamente con una mujer, con una samaritana, enemiga totalmente de los judíos, totalmente inferior para la mentalidad judía, y con una mujer de una historia bastante jorobada, bastante y difícil. ¿tá? Cuando tocó a la mujer del flujo de sangre, él se arriesgó a tocar a una mujer impura, no le importó, tocó a una mujer que estaba ritualmente impura. La sanó, por supuesto, pero se arriesgó a ese acercamiento y esa cercanía, porque era lo que la mujer necesitaba, ¿sí? En situaciones de tensión alabó las actitudes de la mujer. Por ejemplo, en Betania alabó a María por romper el vaso de alabastro cuando todos lo criticaban. ¿Sí? En Lucas, en la casa de Simón el fariseo, alabó a la mujer que lavó con sus lágrimas y secó con sus pelos, con sus cabellos los pies de Jesús.
¿sí? La cercanía con María y Marta en el capítulo 10 de Lucas, cuando acepta a una como discípula y a la otra la reprende pero de una manera espectacular. Marta, Marta, estás muy preocupada con todo, estás afanada, quédate tranquila, aprende de María, sentate a oír y no te enloquezcas. Sería nuestra paráfrasis en estos tiempos. Con la mujer adúltera en Juan 8, mientras todos los querían apedrear y matar, él sencillamente bajó los ojos, escribió en la tierra y luego pronunció aquello de que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. La puso en una situación de igualdad con los hombres que la estaban estigmatizando y que la querían matar. ¿Vos estás libre sin pecado? Bueno. Y llamó a la conciencia de esos hombres. Pero fue una actitud muy valiente de parte de Jesús. Las puso como ejemplo de conducta. Por ejemplo, cuando habla de parábolas, él no tiene problema de hablarle a la mujer que prepara la masa cuando habla en el reino y pone la levadura. Las toma como ejemplos en las 10 vírgenes, en la mujer que busca la moneda perdida. Jesús alaba las virtudes de la mujer. Y también alaba la fe de la mujer cananea. Eso es impactante. Era impensable que un maestro judío pudiera alabar la fe y todavía de una extranjera, ¿no? Entonces Jesús rompe con todos los moldes y Jesús incluso admite entre sus seguidoras a mujeres. Si ustedes quieren seguir más de cerca toda esta historia, les recomiendo que lean el libro de César Vidal, La mujer y la reforma, donde en su página 22 habla Vidal de que Jesús integró a las mujeres entre sus seguidoras, dándoles un trato nada inferior a los varones. Imagínense la irrupción de Jesús en aquel mundo greco-romano y judío. Fue algo fantástico. Y vamos a ver que en realidad fue que la mujer retomara el lugar que el Creador le había dado. ¿Qué pasó? En la primera iglesia y en la predicación de Pablo y en la primera iglesia queda claro que no existe diferencia entre hombre y mujer. Gálatas 3, 27 y 28 nos habla de que no hay diferencia entre varón y mujer, judío y gentil, esclavo y libre. Todos somos uno en Cristo. Quiere decir que en la iglesia del primer siglo la mujer estaba en un plano de igualdad. Es este el pasaje. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo. ¿Sí? En Romanos 16, Pablo cita una lista enorme de colaboradoras y colaboradores, y especialmente habla de Febe, una diaconisa que dice insigne entre los apóstoles. Ahí vemos cómo dentro del cristianismo del primer siglo comienza, la mujer tiene un plano de igualdad. En Efesios 5:25, que después vamos a ver un pedacito, vemos que los esposos ya no son más dueños y señores de sus esposas. Deben amarlas de una manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué diferencia trajo el cristianismo? ¿Qué diferencia trajo la irrupción de Dios en la historia a través de Cristo? La gracia y la redención que Jesús nos dio. A toda la humanidad, pero especialmente a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué creció tanto el cristianismo en el primer siglo? Creció a fuerza de mujeres también. ¿Por qué? Porque las mujeres se sentían atraídas y enamoradas por esta nueva doctrina que condenaba el infanticidio, que les permitía vivir, que también condenaba el aborto, las normas conyugales eran parejas, condenaban el divorcio con matices, condenaban el incesto, la infidelidad, la poligamia, ¿sí? Corría lo de la castidad femenina, pero también corría la castidad masculina. Rechazaba el doble valor para el adulterio masculino en el matrimonio. Y esto fue transformador. Si ustedes piensan en lo que veníamos viendo, ¿sí? Y esta irrupción, fue tremendo lo que Jesús y sus seguidores
hicieron por el valor de la mujer en el primer siglo. Daban cuidados pastorales a las viudas, y las mujeres supieron apreciar esta situación. Chadwick dice que el cristianismo tuvo tan enorme éxito entre las mujeres, porque fue gracias a ellas también que penetró en los estratos superiores de la sociedad. Había proporciones en las iglesias de 4 a 5 mujeres por varón. Entonces, bueno, se casaban con incrédulos, con no creyentes, pero ellas llevaban su fe, eran firmes a su fe y ganaban con su conducta casta, como dice Pedro, y aconseja a sus esposos. Y fue así que fue escalando desde los niveles inferiores hasta los niveles más altos sociales del propio Imperio Romano. Luego, bueno, ¿qué pasó luego? Comienza un proceso de paganización. Ustedes ven que ya en las cartas Pablo luchaba contra gente que decía y doctrinas extranjeros, no solo contra los judaizantes que querían hacer volver a los cristianos somos salvos por Cristo, pero también somos salvos por cumplir la ley, sino con otras doctrinas que aparecen en las cartas, paganas. Aquellas líneas de pensamiento que dicen que todo lo espiritual es sublime y que la carne es mala y que el sexo es perverso. Esas doctrinas eran paganas y se comienzan a infiltrar poco a poco en el cristianismo. Y a partir del 300 y algo, en el siglo IV, se infiltran de tal manera cuando Constantino acepta que el cristianismo sea la religión oficial o la religión del reino, comienza, digamos, otra nueva etapa oscura para la mujer. En la Edad Media la mujer fue totalmente menoscabada, pero aparte es vista como el mismo mensajero del demonio. Tenemos las cacerías de brujas y de brujos, donde sí morían brujos, mataban hombres, no brujos, por pensar de manera diferente, y también la mayoría de las muertas eran mujeres. ¿Por qué? Porque se las veía como el ideal perverso. Están todos aquellos movimientos de monjes místicos. Hay un tal Jerónimo, muy importante para el catolicismo, pero que él en sus ensoñaciones veía al demonio llegar como mujer a tentarlo, ¿sí? Esa era la visión que había de la mujer, y realmente no tenía nada que ver con el lugar que Jesús le fue dando, ¿no? Entonces, antes de comenzar la Reforma Protestante, a través de Lutero y otros tantos que en distintos puntos de Europa Dios los comenzó a levantar con un hambre de la palabra, tenemos que el sexo era sucio y era consecuencia del pecado. La Iglesia romana permitía el sexo como un medio de procreación. Donde llegara a haber placer en el sexo, ya estabas en pecado. Esa era la postura al final de la Edad Media. La verdadera perfección del hombre se lograba sobre la base de abstenerse de las relaciones sexuales. Por eso el celibato de los sacerdotes y de las monjas. De lo anterior se desprende que la mujer es un ser inferior en términos físicos. La sexualidad compartida con ella era un fenómeno deplorable que chocaba con la búsqueda de la perfección espiritual. O lo uno o lo otro. La naturaleza inferior entonces la convertía en ese foco de tentación maligna. Y luego, gracias a Dios, comienza en 1500 la Reforma Protestante, y comenzamos nuevamente a la luz de la palabra y de ir descubriendo el valor de la palabra. Comienza a haber una apertura, ya la mujer puede servir en la iglesia, ¿sí? Hay otra nueva visión del matrimonio, de la sexualidad. El matrimonio comienza a tener esa posición bíblica que el Señor le da como algo sublime, y que los pastores podían contraerlo como un estado natural. Comienzan a haber evangelistas y predicadoras. Muchas mujeres introducen la reforma o son el pie para que la reforma entre en distintos países europeos. En todo trabajo era importante
ya no hay trabajos indignos, por tanto el trabajo de la mujer en el hogar, creando hijos y procreando, se dignifica, cosa que no pasaba en siglos anteriores. La mujer puede tener acceso a la alfabetización. Un ejemplo en Israel que estaba olvidado, porque en Israel sí había mujeres que eran, no la mayoría, pero podían ser alfabetizadas. La mujer comienza a manifestarse en el arte. Saben que Rembrandt, el famoso Rembrandt, es un pintor altamente influenciado por corrientes reformistas. La mujer halla lugar en las artes plásticas, en la música. Hay mujeres que crearon himnos maravillosos, hay intelectuales, teólogas, músicas. No es de un día para el otro, cientos de años lleva esto, pero en 1800 es cuando, en el siglo XIX, cuando aparecen mujeres como esta cuáquer inglesa, Elizabeth Fry, que hace una reforma en las cárceles, en las cárceles femeninas. Tremendo lo que esta mujer hace, hasta el día de hoy influye. Florence Nightingale, la enfermera que crea y profesionaliza la función. Truth, que es una liberta que influencia mucho en el movimiento abolicionista de la esclavitud. Mujeres activas en la sociedad, en la política, porque todo este volver a la Biblia vuelve a dignificar a la mujer. ¿Por qué traje esto? Ustedes dirán, qué aburrido, pero esto tiene un gran mensaje espiritual. El mensaje, y que ahora vamos a ver cómo Dios nos creó, cómo la historia permanentemente trata de desvirtuar a la mujer. Y hoy día hay muchos de estos mitos que llegan hasta nosotros, de la cultura helénica y romana, muchos de la Edad Media que aún se mantienen en algunos lugares. Y hoy tenemos un nuevo tema en cuanto a desvirtuar la imagen que Dios le da a la mujer dentro de la ideología de género. La perspectiva de género es un conjunto de muchas maneras de pensar, y no debemos tirar todas a la basura, porque está todo el movimiento por los derechos de la mujer, incluido, que tuvo una importancia fundamental para que la mujer pudiera tener un lugar en la sociedad, en el mismo lugar que el varón, pudiera decidir sobre su destino político, social, etcétera, ¿no? Pero también tenemos otros movimientos como el feminismo radical, donde la mujer es puesta prácticamente como algo superior y el hombre como el malvado, el demonio, el infierno. Casi llegamos a la misma postura de la Edad Media, pero a la inversa. Recuerdan que en la Edad Media el demonio era la mujer. Bueno, ahora para estos movimientos feministas radicales, el demonio es el hombre, el enemigo es la iglesia, y hay que destruir la familia, porque es un paradigma que esclaviza a la mujer. Entonces, hoy día nosotros estamos siendo atacadas en nuestra naturaleza creacional y en nuestro propósito por estas ideologías. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Sí? ¿O está complicada? No, sí, re claro. ¿Está claro? Está muy buena, Bueno, dale, más. muy bien. O sea, esto fue un panorama para que veamos. Y yo hoy antes de empezar le estaba preguntando, Señor, ¿por qué la mujer? Y el Señor me trajo Génesis 3, cuando dice, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia, ¿no? Yo creo que la mujer, desde la creación, desde el pecado original, es la víctima de todas las estratagemas de Satanás. La mujer y los niños, nuestra descendencia, porque también los niños hoy están y siempre han estado en un papel de inferioridad como la mujer. Hoy hablamos de muchos derechos, los derechos de los niños, pero empoderamos algunas cosas, pero no los cuidamos como se debe, ¿sí? Están sufriendo tanto la niñez y la adolescencia en nuestra sociedad, que solo un corazón de mujer, el corazón de madre original, puede redimir
a nuestros niños y nuestros adolescentes. Esto les cuento que es algo que hoy en la mañana pensaba, ¿no? Y que el Señor me decía, porque desde el origen la enemistad entre vos y entre la mujer y la simiente de la mujer está, y Satanás está empeñado en destruirnos. Fíjense en ustedes, Satanás está empeñado en destruirnos, es nuestro enemigo, y en la Edad Media se decía que nosotros éramos las mensajeras de él y sus instrumentos. Es tan interesante como él maneja las mentiras, el enemigo, y puede pervertir y engañar generaciones enteras por años y por años, tratando de destruir la obra y el propósito de Dios. Aclaro que no soy feminista, pero sí soy una enamorada de mi Dios y de su obra, y entiendo que debemos rescatar nuestro valor como mujer. Entonces vamos a la primera mujer, a Eva, y voy a cambiar de presentación, si me permiten, porque yo la tengo, como todas mis cosas, voy a ir a trocitos haciendo y creando, con la gracia de Dios. Y vemos a Eva en Génesis, su creación. Nos dice en Génesis 1, que, vamos a achicar un poquito, ay, perdón, se achica de por acá abajo, acá, ahí está. Nos dice que Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y este primer pasaje es tan importante. Mujeres, la imagen de Dios se manifiesta en el hombre y se manifiesta en la mujer. Somos bien distintos ambos, tenemos roles distintos, tenemos formas de pensar distintos, tenemos miradas distintas, pero en el hombre y en esa forma de ser del hombre se manifiesta parte de la imagen de Dios. Y en esta maternalidad, en esta forma de la mujer, en ese rol maternal que es el que no es compartible, porque la mujer es madre, ¿sí? Porque gesta al niño en su vientre y comienza desde allí una relación que va a llevar toda la vida, por lo menos como Dios quiere que sea, en eso también se manifiesta la persona de Dios. Dios tiene suficiente amor para cubrir la necesidad de alguien que no tuvo padre, pero también tiene suficiente amor, cualidad de amor, cualitativamente, para cubrir la necesidad de aquellos que no tuvieron madre o tuvieron una pésima maternidad. ¿Sí? Dios, y por eso el matrimonio, como vamos a ver más adelante, porque cuando Dios forma el matrimonio, y en el matrimonio la idea es que se manifieste la imagen completa de Dios, varón y hombre manifestando esa imagen al complementarse en el matrimonio. Y en esto de que el hombre y la mujer manifiestan la imagen de Dios y la mujer manifiesta la imagen de Dios. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, y la contextualizamos en el tiempo, la contextualizamos en el tiempo que se dio. En ese tiempo el padre era el varón, era el dominante. Nunca un padre hubiera salido al camino a esperar a su hijo. Nunca un padre hubiera recibido en aquellos tiempos el padre que dominaba, el padre de familia, el varón ejemplo, el sacerdote de la casa, hubiera recibido a semejante hijo pecador como lo recibió ese padre que lo estaba esperando
que lo salió a buscar, que lo mandó, lo cambió, le puso vestidos nuevos, hizo una fiesta. Ese es un padre maternal. Ese papá tiene mucho de madre. Jesús, al presentar ese padre, estaba mostrando cómo ambos roles y ambas imágenes se manifiestan en Dios, porque él estaba hablando del reino de Dios y del Padre. ¿Se dan cuenta, mujeres, que nosotros también manifestamos la plenitud de la imagen de Dios? Dios puede amar y eventualmente nos ama y nos sana de nuestras maternidades patológicas o dolorosas o de la falta de maternidad. Es suficiente. Y esto deberíamos enseñarlo tanto, porque así como hay muchas mujeres que han venido de una paternidad espantosa y les cuesta mucho acercarse a Dios si le llaman padre. Pero saber que también Él es madre, Dios es papá y es mamá para sus hijos. Bendita sea esta revelación, tan sanadora y tan necesaria, sobre todo en nuestros tiempos. Luego de este momento creacional, avanzamos hacia el capítulo 2 y dice que Dios habla y dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal o idónea para él. Y en esto de ayuda idónea, muchas veces, y por ahí anda también un post que nos encanta a las mujeres, sí, Dios lo creó de la costilla, de abajo del hombro, para ser protegida, y para esto y para el otro. Dios nos creó en plano de igualdad, ¿sí? La palabra ayuda ideal o ayuda idónea, en el original es eser kenegdo. Si ustedes recuerdan un poquito la palabra eser, ebenecer, hasta aquí nos acompañó el Señor, eser o eser, significa una ayuda, sí, ayuda, pero es una ayuda especial, una ayuda de lo alto, una ayuda divina, una ayuda superior. No es una ayuda para que te apoyes como un bastón, porque lo necesitas pero lo podés sustituir. No, eser es una ayuda superior de Dios. Y kenegdo significa algo opuesto pero igual, como una imagen de espejo. Entonces Dios dio una ayuda superior pero igual, pareja, en igualdad de condiciones, porque ambos iban a sojuzgar y a gobernar su creación, como vimos anteriormente. Entonces eso de la ayuda ideal, perfecto, pero es una ayuda pareja, igual, pero opuesta. Por eso hay roles que se complementan. O sea, casi todos los roles masculinos y femeninos son compartibles. El único que podría ser es la maternidad, pero el varón puede participar en el matrimonio de todo ese trayecto de la maternidad con su esposa. Solo es el embarazo y la lactancia que es, propio de la mujer, fisiológicamente hablando, no espiritualmente. Porque entonces, como vamos viendo hasta ahora, manifestando la imagen de Dios y en plano de igualdad con el hombre. Y bueno, Dios crea a la mujer y cuando Adán la ve dice, ¡ay, al fin! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ahí se la presenta a Adán y Adán se enamora y queda enloquecido con ella, e inmediatamente Dios los casa, porque luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí Dios se la presenta, ya celebra el primer matrimonio y ya queda todo finiquitado, hasta que Satanás envidioso ingresa a través de la serpiente y ocurre el pecado original, como lo llamamos, o el acto de desobediencia a Dios. Quebrar el único mandato o la única prohibición que Dios les había dado, la única prohibición que Dios les había dado en medio de una creación maravillosa. Y ellos estaban bien,
hasta que Satanás comienza a trabajar en el corazón de Eva, en sus pensamientos, y la induce a pecar a ella y a su esposo, a desobedecer ese único mandamiento. Entonces Dios, cuando pide cuentas, maldice a la serpiente y maldice la tierra, pero no maldice ni a Adán ni a Eva. Adán y Eva van a tener consecuencias, y las consecuencias para la mujer son dolores en el parto. Y qué interesante, esta versión es la Nueva Traducción Viviente, y a mí me gusta mucho porque aclara muchos conceptos, y también he estado averiguando, y es muy fiel a los originales, respeta las doctrinas básicas de fe. Y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Comienza desde ese momento, más que nada, en el matrimonio, una puja de poder. La mujer quiere controlar, pero el varón va a controlar más. Y miren esta sentencia de Dios no se da muchas veces en el matrimonio. Cuando uno o el otro quiere ser más, quiere controlar, quiere decidir, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque nosotras somos un eser kenegdo, en plano de igualdad. Ninguno controla al otro. Comparten, pueden discutir, deben buscar acuerdos para seguir adelante, pero en un plano de igualdad. Y de nuevo tenemos ese principio que destruyó el pecado. Ahora uno va a querer gobernar sobre el otro. Comienza una lucha entre ambos sexos, y eso es consecuencia del pecado. Bien, la visión del Nuevo Testamento, ya vimos alguna, la de Gálatas 3:28, que no había judío ni gentil, ni varón ni mujer, que todos éramos uno en Cristo, ¿sí? La sujeción en Efesios 5:21 y 33, que ahora la vamos a ver, y Primera de Pedro 3:21. Yo no las apunté, pero Efesios 5:21 a 33, creo que todos los tenemos muy presentes. En la mayoría de muchos matrimonios se habla de Efesios 5. Pero, a ver, déjenme ver una cosa, si no lo puse un poquito más adelante, porque yo estoy... No. Acá. Efesios 5 habla de... Es un texto que habla de la relación matrimonial. Búsquenlo y estudienlo después en sus casas. Pero si ustedes ven, habla de la sujeción, y ha sido tan mal interpretado este texto por mucho tiempo, porque se toman partes para justificar conductas dentro de la iglesia o imposiciones hacia la mujer, que en el texto original no son tales. Fíjense, siempre tenemos que leer el contexto para interpretar un texto. El contexto de lo que vamos a leer comienza en el 21 con una orden: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sujeción. Yo me sujeto a ti, tú te sujetas a mí. Sujeción. Compañerismo en el camino. Someteos unas a otras. Y luego dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres casadas lo están a sus maridos, en sujeción mutua, ¿sí? Pero después nos quedamos con este pedacito, y muchas veces conductas de violencia doméstica se justifican en la iglesia porque la mujer tiene que estar sujeta al marido y punto. Pero nos comemos todo lo que viene después, que habla el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar
a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como Cristo cuidó a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de una misma carne, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al varón. Por supuesto que a la mujer le pide respeto al varón y sujeción, pero en consecuencia y en ese eser kenegdo, en esa igualdad de roles, el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Debe trabajar por el cuidado espiritual de su esposa, el sacerdote del hogar, el sacerdocio masculino. Pero es un sacerdocio espiritual, es un darse a sí mismo. Pablo nos está llamando a un amor sacrificial, como el de Jesús por su iglesia. No es menos la labor del esposo. Preguntémonos cuánto las están cumpliendo, no como sentencia, sino como una forma de llegar a ese eser kenegdo. El hombre ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero ¿cómo no vamos a respetar si somos amadas de esa manera? Y si no lo podemos hacer porque está la naturaleza del pecado que nos lleva a competir con nuestro esposo, ¿sí? Sujetémonos a él porque es el mandamiento. Y Pablo acá nos retrotrae a la primera pareja y al primer matrimonio. ¿Se va entendiendo? Como a la luz del Antiguo Testamento podemos entender y echar muchísima luz al Nuevo Testamento y viceversa. Y después también en cuanto al Nuevo Testamento podemos mencionar, a mí me encanta este pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, a ver que la estoy buscando, primera de Pedro 3, de Pedro 3, que se me tranca con Juan, acá está Santiago y Pedro. En primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 7, habla sobre los deberes conyugales. Dan bastante importancia, habla bastante a la mujer, Pedro, ¿sí? Bueno, acá también hay un contexto histórico de lo que estaba pasando en la iglesia, ¿no? De ser las mujeres recatadas, pero hay el pasaje 5, el verso 5 dice, pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, de donde habéis venido vosotros. Bueno, le da acá, el verso 2 habla, y esto es muy interesante, ¿saben? También lo pueden encontrar en el libro de La Mujer y la Reforma. Pedro comienza diciendo, ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos, pero que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Nosotros siempre hablábamos de, bueno, las que se convertían al evangelio, que pudieran ganar a sus esposos por su conducta casta y respetuosa. Pero también en la iglesia del primer y del segundo siglo se dio este fenómeno de como había tantas mujeres, ellas se casaban con incrédulos, con gente no creyente. Incluso en algún momento, algún padre de la iglesia incluso lo anima o lo permite, más allá del yugo desigual, porque era una necesidad, la mujer se tenía que casar, pero con esto, traten de ganar a sus esposos a la fe. Y en el verso 7, que a mí me encanta, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Puede ser el súper pastor salir en las redes, pero si no son sabios en vivir con sus esposas, si no dan ese honor
que requiere la mujer como coherederas de la gracia, sus oraciones van a ser estorbadas. Tremendo, tremendo, ¿eh? Esto que el apóstol trae. Y recuerden que tanto Pablo como Pedro venían de la cultura judía, y el hecho de poder llegar a tener a la mujer en un Eser Kenegdo, en un plano de igualdad, aún en el mismo ministerio, implicó que ellas rompieran todos su pasado cultural y religioso, por la gracia revelada en Cristo, por el poderoso mensaje de las buenas nuevas y de la gracia de Dios. Irrumpió en esas vidas tremendamente, ¿eh? Y sobre todo en Pablo, porque Pedro estuvo con el Señor Jesús, Pedro caminó con él, Pedro tuvo revelaciones, pero Pablo tuvo la revelación personal de Dios. Lean Gálatas y es tremendo, ese encuentro con el mensaje de Dios que lo transformó. Su cultura, sus paradigmas, él no dudó en destruir todos sus paradigmas culturales y religiosos para abrazar la gracia que Cristo le estaba revelando. Es tremendo. Y bien, y finalmente, una palabra más sobre Eva, y ya no les doy más la lata, que es una característica que yo creo que ya se las compartí en alguna vez que estuve con ustedes, pero al final del capítulo 4 de Génesis, luego que son expulsados por romper una regla, y son expulsados del Edén a trabajar una tierra inhóspita, a vivir, a pasar frío, a pasar hambre, a depender del fruto de la tierra y de las irregularidades del clima, de tener 2 hijos, de perder a los 2 hijos en un mismo día, porque Abel mata a Caín y nunca más lo vuelve a ver a Caín. Pierde los 2 hijos en un día esta mujer. Podría tener pila de motivos para estar enojada con Dios, pila de motivos. Sin embargo, ella vuelve a tener un hijo, dio a luz otro hijo, lo llamó Set, y dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. En su corazón Dios, su creador, estaba siempre presente. Podemos decir que tal vez ella se equivocó, se dejó seducir, pero nunca abandonó a Dios. En esta nueva maternidad, ella lo tiene presente y agradece a Dios por ese hijo. No hay rencor en su corazón para con Dios. Yo creo que eso también habla un poco de nuestra herencia como mujeres. Perdonamos fácil a quien amamos, ¿no? Generalmente. Y a veces guardamos algún resquemor contra el Señor, pero siempre finalmente nos inunda su gracia y su amor y terminamos a sus pies. Terminamos a sus pies porque nos rendimos a esa gracia como la que se rindió el Señor. Como se rindió Pablo, ¿verdad? Y luego el 26 dice que Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos, y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Y esto habla de manera maravillosa de Adán y Eva y de estos primeros padres. Creados por Dios, le debían la vida y la esencia a Dios. Tuvieron que soportar las consecuencias de su pecado, pero siempre instruyeron a sus hijos en el amor a Dios, porque por algo Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificio a Dios. ¿De dónde lo aprendieron? De sus padres, del seno familiar, del entorno. Y este Set aprendió de ellos, de Dios, y en los tiempos de su hijo Enos ocurre el primer avivamiento de la historia, porque ellos siguieron teniendo bien prendido en su corazón un altar de adoración al Señor, y lo compartieron con su generación. Esa es la simiente de Eva. Los hijos de Eva, varones y mujeres, iban a llevar, iban a permitir en algún momento de la historia, han permitido que arda el amor por Dios y su palabra, y que la luz de Dios resplandezca
en las más profundas tinieblas. Históricamente hablando, tinieblas más profundas que las de la Edad Media, no creo que haya habido. Pero en hombres y mujeres resplandeció el amor a la palabra, y ocurre el proceso de la reforma, y la luz y los valores de Dios vuelven a resplandecer, Gloria a Dios. Y esto, queridas hermanas, es lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana. Y se los dejo para que lo piensen. Vuelvo a recomendar el libro de César Vidal, La mujer y la reforma, y vuelvo a recomendar las palabras de Dios, la palabra de Dios y la historia nuestra a través de la palabra. Hay mujeres tremendas en la Biblia que sobresalen, que nos enseñan, pero en la historia nosotros tenemos un rol, y esa enemistad del Satanás con nosotras está, y debemos ser conscientes que especialmente con la mujer. ¿Por qué hay enemistad? Porque en su simiente, como es el ejemplo acá en Génesis, se prenden fogones de avivamiento. Y eso es porque nuestro enemigo está tan firme muchas veces y trata culturalmente de destruirnos, pero el fuego de Dios debe arder en nosotros. Amén. Esto es lo que les quería compartir.